Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, los invito a los hermanos que pueden tomar asiento. Vamos a compartir en esa noche, vamos a seguir compartiendo, ¿no? El estudio del libro de Primera de Corintios, que ha sido de tanta bendición para nosotros. Es maravilloso saber que el Señor tiene un plan. La grandeza de la vida cristiana es que cuando nosotros nos convertimos a Dios, el Señor nos hace entrar en un nuevo orden. Y muchas veces el problema que encontramos es que queremos encajar el orden de Dios en nuestro orden personal. Y ahí es donde realmente las cosas salen del centro, del eje. El Señor nos llamó y el Señor nos diseñó para algo específico. Y es un poquito lo que Pablo nos quiere enseñar aquí en el capítulo 11. Yo hablaba con los chicos hoy, tenemos un problema muy grande en nuestro mundo actual, que es la cultura que vivimos. La cultura que nosotros vivimos muchas veces nos quiere absorbe nuestras vidas, y eso es el problema. Cuando mismo dentro de la iglesia, nosotros muchas veces vivimos sobre los parámetros del mundo. Vivimos sobre los parámetros de nuestra cultura. Los que están haciendo los primeros pasos están estudiando el libro de Stott, que habla sobre la contracultura. Y la vida cristiana es volver otra vez al orden inicial de Dios. Cuando el hombre fue creado por Dios, fue creado sobre un diseño. El hombre peca contra Dios y ese diseño es roto. Pero Jesucristo, el segundo Adán, ¿qué viene a hacer? Viene a establecer otra vez el principio roto que el hombre lo destruyó por causa del pecado. Y cuando nosotros fuimos salvados por medio de la sangre de Jesucristo, fuimos llamados a vivir una vida diferente, que el teólogo John Stott llama de contracultura. ¿Qué es una contracultura? Estamos yendo en contra de la cultura de ese mundo. La cultura de ese mundo hace las cosas de una manera. Nosotros fuimos llamados a vivir de una manera completamente diferente. ¿Estableciendo qué? Estableciendo la voluntad de Dios para cada una de las cosas que nosotros hacemos. Amén. Vamos, el capítulo 11 de Primera de Corintios. Versículo 1. ¿Se pueden poner? Estamos con algunos temitas técnicos, ¿no? El tema del viento, se voló una chapa ahí del espacio ahí del pulmón de la iglesia, entonces están ahí tratando de arreglar para que si llueve no entre agua en la iglesia. Así que el ruido va a ser parte de la predicación de hoy. Bueno, el apóstol Pablo empieza el capítulo 11, por así decirlo, empieza cerrando el capítulo 10. Dice, sed imitadores de mí como soy de Cristo. Y quiero explicar algo acá muy importante. Cuando la Biblia fue escrita originalmente, no está dividida como nosotros lo vemos acá, ¿ok? No tiene capítulos, no tiene versículos. La Biblia es como toda una unidad. Esta división fue hecha después para facilitar nuestra lectura y comprensión, para que la lectura quede más fácil. Pero cuando Pablo escribe ese versículo, en la verdad, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, Pablo está cerrando el capítulo 10, pero también está abriendo para el capítulo 11. Él está diciendo, yo camino para ser como Cristo. Cuando ustedes me imitan a mí, en la verdad están imitando a un intento de ser como Cristo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Entonces él les dice, sed imitadores de mí, así como estoy imitando a Cristo. En la verdad, Pablo está diciendo, imiten a Cristo a través mío. Mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de comportarse, todo mi ser va en busca de Cristo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que imitar. Cuando nosotros miramos a un hombre de Dios, nosotros no estamos buscando el hombre de Dios. Estamos buscando lo que el hombre de Dios tiene. El error de muchas personas es que las personas ponen su confianza en el hombre. Y ese es un error. Nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando miramos a un hombre de Dios, lo que tenemos que hacer es, tenemos que inspirarnos en su amor por Cristo.
no en lo que Él es como persona, simplemente porque el hombre puede fallar. Pero nosotros lo que hacemos es admiramos a Jesucristo en el nombre de Dios. ¿Cuántas personas cayeron porque hombres de Dios cayeron? Cuando vos miras al hombre, es un peligro, porque el hombre puede caer y vos te podés frustrar y vos te podés decepcionar. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, porque Él es lo único perfecto. Entonces, cuando miramos a un hombre de Dios, estamos mirando las actitudes de Cristo, la conducta de Cristo, estamos mirando la vida de Cristo en ese hombre. Y era eso lo que Pablo estaba pensando cuando Pablo escribe a los corintios: sed imitadores de mí, pero no porque quiero que imiten a mí, no. Imiten a mí porque yo estoy buscando, es mi meta, es mi deseo, es mi enfoque, imitar a Cristo. Entonces, por ende, si ustedes me imitan a mí, ustedes están imitando a Cristo. ¿Me siguen? Era eso lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, nuestra meta es imitar a Cristo. Y ahora vamos a ver todo el desarrollo de ese capítulo, que es bastante controversial y es bastante complicado y muy dado también a falsas doctrinas. De hecho, en Brasil hay iglesias que han hecho de ese capítulo una excusa para falsas doctrinas, y hoy vamos a establecer un poquito lo que era lo que Pablo estaba pensando y lo que Pablo estaba queriendo hacer cuando escribe ese capítulo. ¿Ok? Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como los entregué. Bueno, Pablo está alabando a algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto porque él había escrito algunas recomendaciones. La palabra instrucciones acá también se puede traducir por tradiciones. ¿Y qué serían tradiciones? Costumbres. ¿Ok? Cuando Pablo escribía sus cartas a la iglesia, muchas veces también Pablo escribía ciertas recomendaciones, instrucciones o costumbres o tradiciones que no eran un mandamiento en sí, pero sí eran cosas que tenían que ver con un patrón de conducta aceptable y de buen testimonio para que la iglesia funcionara de la mejor manera posible. Entonces Pablo está alabando porque algunas cosas que él había escrito a los corintios habían hecho. Entonces Pablo los está alabando. ¿Ok? Vamos a ver ahora, a partir del capítulo 3, algunas cosas, y me gustaría aclarar antes para que podamos comprender el texto, porque el texto tiene cosas difíciles muchas veces de comprender. La iglesia de Corinto, como nosotros hemos visto en casi todos los cultos, tenía una particularidad. Y la particularidad de la iglesia de Corinto era la ciudad en que estaba fundada la iglesia. Era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa una ciudad cosmopolita? Era una ciudad grande, una ciudad con diversidad de culturas, de costumbres, con diversidad de personas que vivían ahí, que eran de diferentes culturas. Habían griegos, romanos retirados del ejército, judíos, habían de todos los países. Corinto era un puerto, tenía 2 puertos. Era una península que sí o sí tenían que pasarlo por ahí. Entonces, imagínate, Corinto era Las Vegas del mundo antiguo. Entonces, como Las Vegas del mundo antiguo, Corinto era una ciudad muy dada a la perversidad, a la confusión. Como una ciudad cosmopolita, ustedes pueden ver por Buenos Aires. Ustedes van al interior y la costumbre y la forma de vida del interior es completamente diferente a Buenos Aires. Buenos Aires es todo más abierto, todo más liberal, ¿no? Nosotros que somos de Brasil, vamos al interior y vos ves el choque cultural terrible cuando vas a São Paulo, a Río de Janeiro, que son ciudades enormes, llenas de culturas de todo el mundo. Entonces, hay de todo. Y la iglesia de Corinto era una comunidad donde había de todo tipo de gente. Entonces era muy común todo ese tipo de perversidades en la ciudad, y la iglesia de Corinto estaba llena. Era una iglesia viva. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, dice: los escribo a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Jesucristo, pero una iglesia problemática. No sé si me siguen. ¿Van siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces dice el versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, vamos a entender un poco por qué Pablo escribe.
La iglesia de Corinto, como acabamos de mencionar, había de todo. Había una confusión en el culto, había una confusión en la adoración y había una confusión en la conducta del hombre y la mujer. La mujer quería ser como el hombre y el hombre quería ser como la mujer. En ese contexto, la costumbre de esa época no era un mandamiento en sí, pero era una costumbre de la época, que el hombre tenía el pelo corto y la mujer tenía el pelo largo. Y la mujer generalmente cuando iba al culto, cuando la mujer tenía que orar, o cuando la mujer tenía que profetizar o predicar, la mujer tenía que tener un velo sobre su cabeza. Y era un aspecto cultural de la época, que la mujer cuando ella tenía un velo, ella mostraba que estaba bajo la autoridad de un hombre. Entonces, ¿y cuál es el problema de eso? Era que muchas mujeres de la iglesia de Corinto se cortaban el pelo, se rapaban la cabeza, no usaban el velo, no aceptaban la autoridad del hombre, y en la ciudad de Corinto, las mujeres de afuera de la iglesia que cortaban el pelo, que se rapaban el pelo, eran las prostitutas. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que las mujeres muchas veces no se podía distinguir las que eran de la iglesia y las que eran prostitutas, porque su comportamiento y su forma de vestir y su conducta estaban siendo parecidas a las mujeres del mundo. Entonces Pablo tiene que establecer acá un fundamento. Pablo primero empieza estableciendo el orden para que esas mujeres que estaban causando conflicto y mal testimonio dentro de la iglesia pudieran entender que todo tenía un orden, no porque las cosas eran así propiamente dichas, sino porque Dios estableció el orden. ¿Y por qué Dios estableció el orden? Porque Dios sabe que el orden que Él estableció funciona mejor. Cuando Dios te dice que vos tenés que hacer tal cosa o que vos tenés que tener determinado comportamiento, Dios no lo dice porque Él necesita que vos lo hagas. Dios lo dice porque vos necesitas. Es para tu bien. La obediencia a la palabra de Dios y la obediencia a la autoridad que Dios puso en la iglesia no es de beneficio para Él, porque Dios no te necesita, porque Dios no me necesita. Cuando nosotros obedecemos a los principios de la palabra de Dios, los que somos bendecidos somos nosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo está estableciendo el fundamento. ¿Y cómo Pablo establece el fundamento? Yendo al principio de cuando Dios crea. Y dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Por qué Cristo es la cabeza de todo varón? Porque cuando Dios crea el hombre, Dios crea el hombre según la imagen de Cristo. ¿Ok? Y el hombre no fue creado al azar. El hombre fue creado según la imagen de Cristo. La palabra dice el mismo apóstol Pablo en las cartas de Romanos, a los romanos dice que todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Y tanto la creación, el mundo, el planeta, todo lo que existe, y también el hombre, fue creado según la imagen de Cristo. El hombre fue creado para expresar la gloria de Cristo. El hombre fue creado para expresar la grandeza de Cristo, el amor de Cristo, el servicio de Cristo, la compasión de Cristo. Después el orden sigue, dice que, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que la mujer fue creada para el hombre. La palabra dice allá en Génesis, y Dios vio que el hombre estaba solo, y no era bueno. Entonces Dios, del costado del hombre, de la costilla del hombre, Dios forma a la mujer. Dios crea la mujer para el hombre. Entonces Pablo está estableciendo acá el orden. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios, pero son diferentes en funciones. ¿Ok? Entonces Pablo está estableciendo en la iglesia de Corinto que la mujer debería estar siendo sumisa a su marido. Tenía que someterse a su marido. ¿Y por qué Pablo lo escribe? Porque las mujeres no querían obedecer a sus maridos. Las mujeres querían andar de la manera como se les daba la gana. Las mujeres no estaban respetando el liderazgo de la iglesia. Chismoseaban, hablaban lo que no tenían que hablar, se levantaban en la iglesia, hacían contiendas.
Había otro grupo también en la iglesia de Corinto, ¿no? Como había de todo, había un grupo feminista en la iglesia de Corinto. Mira que el feminismo no es de ahora, ¿eh? La Biblia es más actual que de lo que nosotros pensamos. En la iglesia de Corinto, dentro de la iglesia de Corinto había un grupo feminista. En Corinto había mujeres feministas que peleaban contra el sistema, que creían pelear contra el sistema. Entonces se rebelaban contra todo tipo de autoridad. Entonces Pablo está estableciendo, Dios creó el varón según Cristo, para que el hombre sea la imagen de Cristo. ¿En qué sentido el hombre es la imagen de Cristo? Como líder. El hombre fue creado para ser líder de su casa, para ser líder en la sociedad. Pero también Dios creó el hombre para ser siervo, exactamente como Jesús. Jesús era líder, siervo. Y cuando Jesús quiso mostrar para sus discípulos lo que era ser un líder siervo, Jesús habló y Jesús le dijo, los gobernantes de ese mundo se enseñorean de ustedes, pero con nosotros no es así. Aquel que quiere ser el más grande, tiene que ser el menor. Y en otra ocasión, Jesús toma una palangana, se llena de agua, y Jesús como maestro, y Jesús como líder, Jesús lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Entonces Dios creó al hombre para demostrar esa imagen de Cristo, de un líder siervo, de alguien que toma su lugar, de alguien que ocupa la posición que Dios diseñó. El hombre no tiene autoridad porque sí, el hombre tiene la autoridad porque Dios la dio. Y junto con la autoridad que viene, la responsabilidad. Porque es muy fácil decir, no, porque Dios me dio una autoridad, tengo una autoridad. Sí, pero la autoridad conlleva responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del hombre? Expresar la gloria de Dios en el servicio hacia su esposa, sirviéndola como Jesús murió por su iglesia, como Jesús pagó el precio por su iglesia, como Jesús sufrió por su iglesia, como Jesús defendió su iglesia. Así el hombre fue creado para morir, para sufrir, para cubrir y para cuidar a su iglesia. Ese es el diseño de Dios para el hombre, que Pablo trata de establecer aquí. La autoridad no es para ser usada con autoritarismo. No, yo soy el líder, yo soy el que mando acá y vos tenés que hacer lo que yo digo. No, eso es un error, eso es una aberración. El liderazgo soñado por Dios para el hombre es un liderazgo de servicio, no de autoritarismo. Es de ponerse abajo. Y después dice, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que la mujer está sujeta al marido. Dios no tiene ningún tipo de problema con eso. Hay un montón de mujeres que tienen un problema con eso, pero Dios no tiene un problema con eso. Y te voy a decir por qué. Y lo que sigue, Dios es la cabeza de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, Cristo vino como siervo. Amén. Cristo vino como siervo. Pero Cristo era menor que Dios. No, Cristo era Dios. Pero Cristo no tuvo ningún problema en someterse a la autoridad del Padre. Y esa es la línea de pensamiento que el apóstol Pablo quiere dejarnos aquí. Así como Cristo no tuvo ningún problema en someterse a la voluntad del Padre, aún siendo como el Padre, la mujer, aún siendo igual al hombre, debe someterse al hombre. Y ahora te hago la pregunta, para cada una de las mujeres que están aquí. ¿Vos tendrías problema en someterse a tu marido cuando tu marido representa a Cristo en cada cosa que haga? Cuando vos sabés que tu marido te provee todo lo necesario. Cuando vos sabés que tu marido te defiende, te cuida, te ama. Cuando tu marido te ayuda en los quehaceres diarios. Cuando tu marido se preocupa por ti. ¿Vos tendrías un problema en someterse a la voluntad de tu marido? No, ninguna mujer. Entonces aquí, ¿qué establece aquí? La responsabilidad del hombre y la responsabilidad de la mujer. El hombre fue llamado para ser un líder siervo y la mujer fue llamada para someterse al liderazgo del hombre. No significa
Quiero que presten mucha atención porque es muy importante eso, porque muchas veces eso es tomado para controversia. Someterse no significa ser inferior. Es exactamente lo que nosotros hablamos de Cristo. Cristo se somete al Padre, pero Cristo no es inferior al Padre. La mujer se somete al hombre, pero la mujer no es inferior al hombre. Y ahora, ¿por qué la mujer tiene que someterse a la autoridad del hombre? Porque Dios lo diseñó de esa manera. Podemos pensar en algunos aspectos normales y naturales. La mujer es el vaso más frágil, la palabra lo dice. La mujer emocionalmente es más débil que el hombre. En fuerza física, la mujer tiene menos fuerza física que el hombre. Entonces el hombre fue creado para defender, para cuidar, para cubrir y sostener a la mujer. Si la mujer entiende eso y el hombre es un líder, siervo en su casa, la mujer no tiene ningún problema en someterse a la voluntad de su marido. Y cuando la mujer obedece ese principio, el matrimonio es bendecido. Y a ese desorden que Pablo quería ordenar. Ese desorden que estaba pasando en la iglesia. Esa falta de sumisión, de querer imponerse por no aceptar. Y nosotros, querida iglesia, hoy vemos exactamente lo mismo en nuestros tiempos actuales. El feminismo, la ideología de género, todo lo que nosotros estamos viendo levantarse en la sociedad es una rebelión directa al diseño de Dios. No es una rebelión simplemente contra la iglesia, es una rebelión al diseño de Dios. Pero ¿sabes lo que quiero decir en esta noche? Dios no tiene problema con eso, porque Dios no necesita la aprobación del hombre. No es que Dios sea menos Dios porque la gente no está de acuerdo. Dios no va a ser menos Dios porque vos no estás de acuerdo con sus valores. Él sigue siendo el Dios. Si no estás de acuerdo con los valores de Dios, el que pierde sos vos, Dios no. Yo me acuerdo cuando nosotros evangelizábamos la plaza a muchos jóvenes, no, porque yo a Dios no lo quiero. Y yo decía, y Dios no pierde nada con eso. Dios no pierde nada, no es que vos sos indispensable para Dios. No es que Dios está arrodillado esperando que vos vengas a Él como si necesitara de tu aprobación. Dios no necesita la aprobación de la gente. Jesús no cambió su mensaje, no va a cambiar su mensaje para que la iglesia sea aceptable. Pero ¿sabe lo que anda pasando en este contexto? Lo que anda pasando es que muchas veces la iglesia levanta la vara para que la gente acepte, para que la gente venga. Y la iglesia es iglesia porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la columna? La columna es algo que sostiene. ¿Por qué se viene todo contra la iglesia? Porque la iglesia es la única institución espiritual que puede hacer frente al pecado. Entonces, para los líderes del mundo, quitamos la iglesia del medio y el problema está resuelto. Y eso es lo que estamos enfrentando en este tiempo que la iglesia es un tiempo donde más que nunca nosotros necesitamos definirnos por la verdad y establecer las verdades de Dios tal como son. No tenemos que suavizar el mensaje, no tenemos que suavizar los principios para que la gente esté conforme. No, la gente tiene que definirse en los principios de Dios. Dios no va a bajar la vara. Dios no va a bajar el nivel para que la gente entre. Porque la verdadera conversión es entrar en el orden de Dios. Y era lo que Pablo estaba hablando en la iglesia de Corinto. Tienen que entrar en el orden de Dios. Amén. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. La traducción para eso también es: todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, le es vergonzoso. Iglesia, queremos entender acá algo importante. Hay un aspecto cultural aquí, de la época de Corinto. ¿Ok? Vamos a ver ahora el versículo 5. Porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, o sea, es vergonzoso, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Bueno, les vuelvo a repetir, hay un aspecto cultural aquí. Lo que Pablo está diciendo acá no tiene que ver más allá de que el hombre
tenga el pelo corto, la mujer tiene el pelo largo, viceversa. Lo que tiene que ver acá es, una palabra que me olvidé ahora, es un cuidado, por así, con el otro. Eso es. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todo tiene que ver con lo que yo le estoy transmitiendo al otro. En el contexto de la época, la mujer que tenía el pelo corto o tenía el pelo rapado, lo que estaba mostrando para la sociedad es, yo no estoy bajo la autoridad de nadie. Y el hombre que tenía el pelo corto, perdón, que tenía el pelo largo, estaba mostrando a la sociedad que no tenía autoridad. Entonces, para poder, ¿no?, desglosar la enseñanza del apóstol Pablo aquí en ese capítulo Pablo está diciendo que la conducta, nuestra conducta, tiene que mostrar a Cristo. Y no tiene que ser de tropiezo al otro. Aquí los hombres estaban queriendo ser como mujer. Se estaban comportando como mujer. Y las mujeres se estaban comportando como el hombre. Estaban tergiversando lo que fue establecido por Dios desde el principio. Y eso deja para nosotros un principio espiritual muy importante, que es, sos hombre, en caso de los varones, sos hombre y comportate como tal. Compórtate como hombre. Ninguna mujer va a respetar a un hombre que se comporta como un pibe, que se comporta como un niño. Ninguna mujer va a soportar o va a aceptar la autoridad de un hombre que no se comporta como hombre. Y ninguna sociedad va a respetar a Cristo en la vida de un hombre que se comporta como un niño. Y eso es muy visto en nuestros días actuales, querida iglesia. Los hombres son niños, hombres de 30, 40 años que se comportan como niños, que viven como adolescentes, que no quieren compromiso, que no trabajan, que no tienen una profesión, que no saben lo que van a hacer de sus vidas, que todavía es el hijo de la mamá, no se comporta como el hombre de la casa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Para entender esos dos versículos que está hablando de la manera como ellos se comportaban en ese tiempo, pero traducido a nuestro mundo actual, era eso. Si sos hombre, comportate como hombre. Sé hombre en toda forma de vivir. Expresa a Cristo en tu hombría. No te vista como si vos sos hombre, no te vista como un niño, como un pibe. Si vos sos hombre, habla como hombre. Hoy vemos algo tan normal en esa cultura, hombres afeminados, que se visten como mujer, que se hacen las uñas, se maquillan como mujeres. Pero cuando eso pasa dentro de la iglesia, ¿qué hace? Confundimos la imagen de Cristo al mundo. Confundimos a las personas. Las personas vienen a la iglesia y no ven nada de diferente. Exactamente lo que viene afuera viene adentro. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso no entra de manera burda. Eso entra en el marco de la tolerancia. No. Tenemos que tolerar. Hermanos, hay costumbres, hermanos, que se pueden cambiar porque son costumbres. Pero hay principios y valores que no se pueden cambiar. Y lo que Dios estableció en el principio se tiene que mantener. Y la iglesia es encargada de mantener los principios y valores establecidos por Dios. Entonces a los hombres, Dios está diciendo aquí, Pablo está diciendo, comportate como hombre, vestite bien como hombre, habla como hombre, porque tenés una autoridad dada por Dios, una autoridad para poder liderar al mundo, liderar tu casa, pero nadie va a respetar el liderazgo de una persona débil, una persona influenciable al mundo, una persona que un día va para allá, otro día va para allá, que no tiene un rumbo, que no tiene una dirección. Nadie va a respetar, ni siquiera tu esposa va a respetar, ni tus hijos, ni tu suegra, ni tus primos, ni nadie, ni tu vecino. Si lo que Dios puso en tu vida no lo haces de la manera correcta, nadie te va a respetar. Y era lo que estaba pasando. Las mujeres no estaban respetando a los maridos porque los maridos no se comportaban como hombres. Había muchos afeminados, muchos que se comportaban de manera rara, que hablaban como un niño,
que no asumían responsabilidades. El hombre tiene una autoridad, pero el hombre también tiene responsabilidades. Nosotros podemos predicar bonito, podemos hablar bonito, podemos predicar toda la Biblia, pero no es eso el punto. El punto es cuánto lo vives, cuánto lo expresas en tu conducta. Pero también ahora viene para las mujeres. Pablo dice a las mujeres, si sos mujer, comportate como mujer. Vestite como mujer. Y eso aplica a todos los ámbitos de la vida. El comportamiento, la vestimenta. No vistan ropas que provoquen al hombre. Una mujer de Dios no puede ser provocativa a los varones porque está haciendo de tropiezo. Hay una cordura que el apóstol Pablo está llevando aquí a la mujer a entender. Todo eso se aplica a eso, al comportamiento de la mujer y del hombre. Así como el hombre tiene una responsabilidad y una autoridad, la mujer también tiene su parte. Y la parte de la mujer es honrar a su marido. Una mujer que se viste de manera deshonrosa, no decorosa, lo que está haciendo está deshonrando a su marido. Y era eso lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Las mujeres no estaban honrando a su marido. Tu ropa, tu manera de hablar, tu comportamiento, todo eso está expresando la gloria de Cristo. Tanto el hombre como la mujer tiene una responsabilidad de glorificar a Cristo con su conducta. Esos dos versículos, el 4 y el 5, Pablo está hablando eso. Glorifiquen a Dios con su conducta. En la época, en la cultura de la época era que la mujer tendría que tener el pelo largo, usar un velo en el culto, el hombre tener el pelo corto, pero traduciendo a nuestro mundo es eso. Cordura, decoro. Cuando Pedro escribe en la primera carta de Pedro, capítulo 3, cuando Pablo habla sobre la familia, cuando habla sobre la mujer, ¿qué dice? La mujer no tiene que preocuparse por usar ropa de marca, ropas caras, joyas finas, porque no es eso lo que define la belleza de la mujer. Lo que define la belleza de la mujer es la belleza de Cristo. Y hay algo maravilloso que escuché de un hombre de Dios que decía que la ropa en una mujer es el marco para el rostro. ¿Ok? A ver si me explico. Cuando vos mirás un cuadro, vos no prestás la atención en el marco. ¿Ok? Vos prestás la atención en la pintura. Comparando a una mujer, ¿qué es la pintura? Es el rostro. La ropa en una mujer tiene que hermosear el rostro. No tiene que llamar la atención al cuerpo. Cuando la ropa que la mujer usa atrae la atención de los hombres al cuerpo, eso es pecado. Eso atrae al hombre a la lascivia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, el decoro en la manera de vestir de las mujeres, el decoro en la santidad, de expresar la gloria de Dios, el amor de Dios, la manera como se viste, en la manera como se comporta, y también la responsabilidad del hombre traducido en su autoridad para liderar, pero también para ser siervo. ¿Amén? ¿Entienden hasta acá? ¿Hago una pregunta? Bien, seguimos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Para entender eso, lo que Pablo está diciendo, traducido a nuestro contexto es, hay un patrón, hay una costumbre, que la mujer tenga el pelo largo. Eso es una costumbre en las iglesias. Pero si la mujer no quiere someterse a eso, entonces que directamente que se vista como una mundana. Es fuerte lo que Pablo está diciendo. Pero lo que Pablo está diciendo acá es, o sos o no sos. O te comportas como una mujer de Dios, o directamente asociate con las personas del mundo, porque no hay medio término. O sos una cosa o sos otra.
Eso es lo que Pablo está diciendo. La mujer no quería someterse a la autoridad del hombre, pero la mujer con el pelo corto estaba diciendo a la sociedad, no tengo nadie que tenga autoridad sobre mí. Ese es el mensaje que estaba dando a la sociedad de la época. Entonces Pablo está diciendo, bueno, no te querés estar sumiso a la voluntad de tu esposo, no querés estar bajo la autoridad de tu esposo, bueno, entonces directamente asociate con las personas del mundo porque estás siendo un mal ejemplo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para nosotros hoy es, comportate con el llamado que Dios puso en tu vida. Si sos una mujer de Dios, comportate como una mujer de Dios. Si no querés ser una mujer de Dios, si no querés caminar como una mujer de Dios, entonces directamente ni siquiera estés en el medio de las mujeres de Dios, porque vas a ser de tropiezo. Y no puedes ser de tropiezo a nadie. ¿Me entienden? Versículo 7. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Es un poquito lo que estamos hablando. Mira, del versículo 7 en adelante, Pablo establece 3 razones por las cuales se deben obedecer, el liderazgo dentro de la iglesia. Porque todo eso tiene que ver con un problema de sumisión al liderazgo de la iglesia, el liderazgo del hogar y el liderazgo de la iglesia. Y Pablo establece 3 razones. Primero, la primera razón por la cual se debe obedecer al liderazgo, que la mujer debería obedecer el liderazgo dentro de la iglesia, era que el liderazgo de la iglesia fue establecido por Dios en el principio. Génesis 3, ¿qué dice? Dios creó al hombre, el hombre fue creado a la imagen de Cristo y después crea a la mujer. Ese fue un orden establecido por Dios. Segundo, es un orden de la creación. El hombre fue creado en el primero y del hombre fue creado la mujer. Y tercera, la tercera razón, nosotros vamos a ver más adelante, en el versículo 9, porque dice así, vamos a leer el 8, pasamos al 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Bueno, lo que Pablo está diciendo, versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Sigue? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y acá es complicado esta parte, ¿eh? Es complicado porque ¿qué tiene que ver los ángeles acá? Pero no es tan así. O sea, lo que Pablo está diciendo es que, primero, Dios estableció un orden, ¿ok? Fue el orden dado por Dios. Y el orden dado por Dios funciona mejor. Segundo, el orden de la creación. Dios crea primero al hombre y después las mujeres. Y ahora Pablo habla que se debería obedecer la autoridad en la iglesia por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles acá? Bueno, hay algunas posturas, pero la postura que a mí más me gustó, por así decirlo, es que los ángeles son ministradores de Dios. ¿Ok? Y el apóstol Pedro, en el libro de Primera de Pedro, habla que cuando se habla de la predicación del Evangelio, los ángeles querían hacerlo, pero Dios no les permitió. Entonces, cuando nosotros cumplimos el orden de Dios, establecido en el matrimonio, como el hombre siendo la cabeza de la mujer, ¿no? Cuando cumplimos el orden establecido por Dios en el liderazgo de la iglesia, los ángeles admiran. Los ángeles admiran el orden establecido por Dios en nosotros. Esa es una cosa. El otro punto. La palabra de Dios dice que los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los libran. Pero cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, estamos librados de nuestra propia suerte. Cuando no estamos bajo a la voluntad establecida por Dios, estamos librados de nuestra propia suerte. Y tercera cosa importante, que eso ya es un punto de vista mío. Así como los ángeles son instrumentos de Dios para administración de su pueblo, pero también los ángeles son instrumentos de juicio. ¿Ok? Los ángeles también son instrumentos de juicio de Dios. Tenemos que acordar que en muchas ocasiones en la Biblia, Dios usó los ángeles para enjuiciar al hombre. Nosotros vemos en el rey Herodes, cuando Herodes no dio gloria a Dios, ¿qué dice la palabra? Que un ángel de Jehová lo tocó.
y él comido de gusanos expiró. O sea, un ángel de Dios, a través de un ángel de Dios, Herodes murió. Cuando los dos ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, y los hombres de esa ciudad se querían acostar, o sea, querían violar a los ángeles, la palabra de Dios dice que esos dos ángeles hicieron que todo ese pueblo quedara ciego. El juicio de Dios por medio de los ángeles cayó sobre esos hombres, se quedaron ciegos. Lot tuvo que salir de la ciudad y Dios derrama el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Por eso Pablo está diciendo acá que el orden establecido por Dios en la familia, en la iglesia, debe ser obedecido por causa de los ángeles. Porque los ángeles ministran, pero también cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, los ángeles son instrumentos de juicio. ¿Me entienden? Seguimos. Versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea, los dos en esencia son lo mismo para Dios. No hay diferencia. El hombre no está por sobre la mujer. Los dos son iguales delante de Dios, pero cumplen funciones diferentes. ¿Ok? 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. El orden lógico de la creación. Dios crea la mujer a partir del hombre, después Dios usa a la mujer para crear el hombre. Este es el orden de la creación de Dios. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. O sea, lo que Pablo está diciendo, es propio para la mujer portarse de una manera que va a ser de tropiezo a otros. Es un poquito lo que Pablo decía en el capítulo anterior. Nada de lo que nosotros podamos hacer tiene que ser de tropiezo al otro. Sea lo que sea que hagas, hacelo por amor al otro, pero no seas de tropiezo. 14. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Para la cultura de la época era así. Para la cultura de la época era deshonroso para un hombre tener el pelo largo, porque era típico de las mujeres, pero traducido para nosotros tiene que ver con las conductas que nosotros muchas veces tenemos, que es de tropiezo al otro. Lo que yo hablaba un poco al principio, ¿no? Ser hombre, pero no ser hombre. Ser hombre, pero vivir como un niño. Ser hombre, pero tener actitudes de mujer, actitudes afeminadas. Actitudes que no marcan lo establecido por Dios. Y quiero dejar muy asentado eso, iglesia, porque estamos viviendo en un tiempo muy complicado, donde la verdad está siendo contaminada con lo que parece ser bueno, con lo que es aceptable, con la mera verdad, y la iglesia no puede caer en ese error, porque nosotros como pueblo de Dios fuimos llamados como iglesia a ser columna y baluarte de la verdad, y tenemos que sostener la verdad, y la verdad es el sentido común de las cosas, el sentido real. ¿Y quién da el sentido real? Dios. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué para Dios la cosa es así? Porque Él es Dios y Él puede decir las cosas como son porque Él lo creó. Y si yo creo algo, yo puedo decir para cuál objetivo eso fue creado. Y Dios tiene el privilegio de decir cómo las cosas tienen que ser, porque Él es Dios. Dios no va a cambiar. Dios no va a rebajarse. Y la iglesia no puede rebajar al nivel para que la gente acepte, porque es cualquier cosa menos iglesia. La iglesia que transforma es la iglesia que permanece. La iglesia que transforma es la iglesia que paga el precio. Es la iglesia que establece los valores de Cristo. Y Dios estableció algo. Y tiene que ser así. No porque Dios es caprichoso, sino porque es lo mejor para nosotros. Querida iglesia, cuando nosotros obedecemos, y quiero recalcar eso, cuando obedecemos a los principios de Dios, no es para Dios. Porque Dios no lo necesita. Es para vos. Es un pensamiento equivocado creer que Dios necesita que yo haga eso. Dios no necesita. Es para vos. Es lo mejor para vos. Es para que vos seas bendecida. Es para que vos seas bendecido. Es para que tu propósito se cumple.
¿Qué dice la palabra? Yo sé los pensamientos que tengo a tu respecto. Son pensamientos de paz y no de mal. ¿Para dar el qué? El fin que vos esperáis. Pero no puedes esperar el bien cuando no quieres obedecer a Dios. Porque los caminos de Dios son mucho más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Entonces, si son así, si lo crees que son así, obedécelo. Porque Él sabe lo que es mejor. Y si Dios estableció que el hombre es la autoridad sobre la mujer, dentro de su hogar y dentro del cuerpo de Cristo, es porque Dios sabe que funciona mejor así. Amén. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Acá es maravilloso como Pablo está diciendo que lo hermosa que es la mujer. En otras palabras, Pablo está diciendo eso. Lo hermosa que es la mujer dentro de la naturaleza que Dios le ha creado. Con todo lo que la mujer tiene, con todos los atributos que la mujer tiene. Es hermoso. ¿Qué dice la palabra? Que Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Todo lo que Dios hizo, Dios lo hizo perfecto. Ahora, cuando el hombre quiere ser como mujer, ¿es algo natural? ¿Qué pasa dentro tuyo? Cuando pasas por la calle y ves a un hombre vestido de mujer. Es algo que no cuadra, no cierra, no es algo que uno no puede entender. Pero también ¿qué pasa cuando ves a una mujer que está andando de una manera que no es natural? Es raro, no cuadra. Bueno, Pablo está diciendo eso, la iglesia, nosotros establecemos el orden de Dios al mundo, para que cuando la gente de afuera nos vea el orden divino, vean que ese orden divino es lo mejor para la humanidad. Y todo el descalabro que estamos viendo en el mundo, estamos viendo porque el hombre se rebela contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, pierde el sentido común. Y al perder el sentido común, hace cualquier cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Qué hermoso es que la mujer sea como es, como Dios lo creó. Y qué hermoso es cuando el hombre es lo que Dios lo creó. Un instrumento de autoridad, un instrumento de respeto, un instrumento de servicio, un instrumento de responsabilidad. Amén. Versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué es ser contencioso? ¿Viste esas personas que quieren pelear? Que siempre están buscando la quinta pata al gato, ¿viste? Saben que las cosas van por ese lado, pero quieren encontrar la manera de pelear, porque en lo profundo no quieren obedecer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Con todo eso, ¿no? O sea, según todo lo que yo les expliqué, ¿no? Yo estoy parafraseando lo que Pablo dijo. Expliqué todo, cómo funciona, cómo Dios creó el orden, cómo las cosas tienen que ser, lo que funciona mejor, cómo Dios estableció. Con todo eso, a pesar de todo eso, hay algunos que muchas veces quieren buscar la quinta pata al gato. Pero Pablo está diciendo, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. ¿Qué quiere decir? En la iglesia, queridos hermanos, va a haber gente que simplemente no quiere obedecer la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que van a hacer? Van a buscar justificar su posición. Es así. Nadie directamente te va a decir, che, la verdad no estoy de acuerdo porque no quiero obedecer, porque es muy bruto. Pero ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Porque es algo natural. Formulamos un fundamento para justificar lo que nosotros no queremos obedecer. Pero Pablo está diciendo, en la iglesia de Dios no es así. En la iglesia de Dios no es así. Porque no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que estemos bajo el orden y bajo la sujeción que Él diseñó. Entonces, si alguno quiere ser así, que sea. Pero la iglesia de Dios no es así. La iglesia de Dios fue llamada paz. Paz. La palabra de Dios dice que si depender de nosotros, debemos tener paz para con todos los hombres. Paz. Y si hay cosas que no entendés, anda a Dios. No pelees con tu pastor. No pelees con tu líder. No tiene nada que ver tu líder. Tu líder simplemente te predica, tu líder te enseña, te direcciona, pero después es tu responsabilidad. No trates de echar la culpa a nadie. Tu líder no tiene la culpa. Si hay algo que estás fallando, si hay algo que yo estoy fallando, la culpa no tiene el pastor. Lo tengo que yo arreglarme con Dios. Ir a Dios. Señor, eso no lo entiendo. Señor, eso, mira, no me cierra, pero enséñame. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Salmo 32:8?
yo te guiaré, yo te enseñaré el camino que tengas que seguir, te daré consejos, porque mis ojos están sobre ti. O sea, si hay cosas que no entendemos, no pelees, no te resistas a Dios ni a tu líder, ponelas delante de Dios. Y Dios se encargará de mostrarte, porque Él nos prometió que Él nos enseñaría todas las cosas. De hecho, Él nos dio su espíritu. El mismo Jesús dijo, yo enviaré mi espíritu. ¿Y mi espíritu qué va a hacer? Le va a llevar a toda la verdad. El Espíritu Santo te lleva a la verdad. Amén. Bueno, versículo 17. Querida iglesia, no creo que voy a llegar a terminar todo el capítulo. Si no llegamos a terminar, lo vamos a terminar la semana que viene, porque es muy importante que podamos entender eso. Y de hecho me voy a detener acá un poco, ¿ok? Me voy a detener acá, no vamos a seguir el capítulo, lo vamos a seguir semana que viene. Me gustaría dejar muy establecido eso. Dios nos llamó, querida iglesia, a una misión muy importante. Estamos viendo un deterioro en todas las áreas. Estamos viendo un deterioro en la sociedad, estamos viendo un deterioro en el mundo y estamos viendo un deterioro también en la iglesia. Y es tiempo que podamos definirnos. Yo creo que lo que tenemos que entender de todo lo que Pablo está diciendo es definición. Definirte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir comportándote como un mundano? ¿O te vas a comportar como un hombre de Dios? Mujeres, ¿qué van a hacer? ¿Van a comportarse como las mujeres del mundo? Provocando a los varones, chismoseando, entremetiendo en cosas que no tienen que hacer, no honrando a su marido. ¿O van a tomar la figura que Dios diseñó para que sean, para que su hogar sea bendecido? Nosotros fuimos llamados a eso, querida iglesia, los hombres. Ser hombres. Ser hombres. El mundo necesita de hombres. ¿No te diste cuenta que hoy los chicos de 30 años, hoy no saben qué van a hacer de su vida? ¿No te diste cuenta que adolescentes hoy están hasta los 20 años y están todavía jugando a la Play? Todavía ni siquiera, todavía están tomando la mamadera todavía. Chicos, hay un propósito. Tenemos que ser hombres. Tenemos que comportarnos como hombres. Basta de niños. Basta de vivir como niños, sin responsabilidad. Es muy fácil vivir sin responsabilidad, pero también es muy solitario. Porque ninguna mujer de Dios va a querer un hombre que no es responsable. Ninguna mujer de Dios. Los solteros aquí que están esperando en Dios, ninguna mujer va a espejarse en un hombre que no vive la vida de Cristo. Vos que estás esperando a la mujer de tu vida, la mejor manera es que represente a Cristo. Porque la mujer te va a seguir hasta el fin del mundo. Se sabe que sos un hombre de oración. Se sabe que sos un hombre que teme a Dios. Se sabe que vos sos un tipo responsable, que termina lo que empieza. Veo hoy muchos chicos que no terminan nada de lo que empiezan. Y constantemente quieren zafar. No quieren responsabilidades, no quieren asumir responsabilidades. Vos ves eso en las empresas. Hoy entran y salen, no permanecen en nada de lo que empiezan. Viven viva la pepa. Lo único que quieren saber es de diversión. Pero ¿cómo termina todo? Solos, mal, sin propósito, fuera del diseño de Dios. Y de hecho las mujeres también. Vemos hoy las mujeres que se entregan a los hombres, ni siquiera esperan que los hombres vayan a ellas, sino que ellas se entregan. Y los hombres las usan como si fuera su ropa interior y después las tiran. Porque si la misma mujer no se valora, ¿cómo el hombre la va a valorar? Pero eso no es así en la iglesia de Jesucristo. La iglesia fue llamada a mostrar otra cosa. La iglesia fue llamada a mostrar un liderazgo de parte del hombre, un liderazgo espiritual. Un liderazgo que realmente representa a Cristo en todo. Todo eso lo que nosotros vimos, querida iglesia, es un modelo. Es un modelo. No es que la mujer tiene que usar velo, que el hombre no puede dejar el pelo largo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un modelo de Cristo que el mundo necesita ver en nosotros. Y para eso somos iglesia. No estamos aquí para poder
para jugar a ser iglesia. El mundo ya no soporta más eso, en serio. Esta semana tuvimos un pastor que pudimos escuchar, que realmente fue algo muy lindo lo que dijo, que esa pandemia marcó un cambio. Y ese cambio es que la iglesia tiene que ser iglesia. Y yo puedo decir hoy, con base a lo que vimos, que marcó donde el hombre tiene que ser hombre. Siervo, líder, comprometido. Lo que habla, lo vive. Cuando dice que va a hacer algo, lo hace. No te digo que no vamos a cometer errores, pero estamos constantemente tratando de perfeccionarnos. No somos perfectos, pero estamos corriendo hacia la perfección de Cristo. Y de la misma manera las mujeres, honrando a sus maridos, sirviendo al Señor con su vida, con sus obras, viviendo una vida decorosa, vistiendo de la manera que honra a Cristo, no buscando que nadie las aprecie por su cuerpo, sino que las aprecie por su conducta. Querida iglesia, hoy la mayoría de las mujeres del mundo, hoy las mujeres de afuera que no conocen a Dios, quieren atraer a los hombres por su cuerpo. ¿Y sabe lo que pasa cuando una mujer atrae al hombre por su cuerpo? Hasta que el hombre ve a otra mujer con un cuerpo mejor. La peor cosa que puedes hacer vos como mujer es atraer a un hombre por su cuerpo. Atraiga al hombre por su inteligencia. Atraiga al hombre por su manera de ser. Hay mujeres que son lindas hasta cuando hablan. Hasta que hablan. No seas así. Expresa a Cristo en tu conducta. Sea una persona discreta. No quieras llamar la atención. No es lindo una mujer que todo el tiempo quiere llamar la atención. Y de la misma manera un hombre. Son esos los fundamentos y son esos los principios que el apóstol Pablo establece para nosotros como iglesia de Jesucristo. Me gustaría que te pongas de pie y que podamos entender eso, iglesia. Tenemos una misión.